Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Una frase que escogí de la Madre Teresa para iniciar esta sesión, y me gustaría comenzarla dando mi agradecimiento a Daniela y a Pao por su equipo, por la excelente iniciativa de llevar adelante este ciclo de formación, llamémosle de capacitación, de actualización en temas jurídicos, y esta tarde pues me tocará hablar particularmente del derecho del trabajo. Tiempos muy difíciles por los que estamos pasando en este país y en el mundo, fenómeno como la pandemia, aunado a un dinamismo con que las fuerzas combinadas de la tecnología, cambios demográficos, climáticos, globalización, migración, están transformando el mundo del trabajo. Todo esto nos viene a plantear nuevos desafíos para las instituciones nacionales y mundiales que encarnan el contrato. Vamos a hablar acerca de dos grandes temas. Uno de ellos es la justicia social, y aunado a ello particularmente es el énfasis primordial que haré en la sesión, hablar de las normas internacionales del trabajo. Para lo cual he estructurado estos dos segmentos e iniciaríamos hablando muy brevemente qué debemos de entender por un concepto básico que todo jurista, todo estudioso del derecho generalmente lo conoce, y es lo que llamamos este conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores que son respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. ¿De dónde viene esta palabra justicia? Viene de una voz latina, justitia, que significa justo, y deriva de otro vocablo que también es una voz latina muy peculiar, el ius. Y muchos filósofos se han ocupado del tema justicia, encargado de entenderlo desde la antigua Grecia, y Platón habrá sido aquellos de los primeros filósofos que enfocaron toda su atención al tema justicia. Pero quiero enfocar más acerca de lo que es la justicia social. Esta que requiere entenderlo como una repartición justa y equitativa de los bienes y los servicios básicos que son necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad en sus condiciones de trabajo. Todo esto podríamos traducirlo en lo que es la gran reforma laboral que se está viviendo en este momento en nuestro país. Cambios laborales que han ocurrido prácticamente, tomemos como referencia el año de 1917, que fue cuando quedara promulgada la Constitución mexicana, y aquel artículo histórico que hoy es la base y la piedra angular de todo nuestro derecho del trabajo, el artículo 123. Del artículo 123, de donde se desprende todo el contexto para poder ubicar el tema del derecho del trabajo en México, es necesario hacer en referencia a una línea del tiempo cuáles han sido los pasos básicos que ha vivido nuestro país a partir del año de 1917, y de ahí poderlo enfocar particularmente a esto que llamaríamos la justicia laboral. El año siguiente es 1931. Pasaron 14 años desde que se promulga la Constitución para que nazca la primera ley federal del trabajo. Una primera ley que fue derivada de esta fundamentación que establece el propio artículo 73 de la Constitución en su fracción 10ª, que establece y dice que se debe de ser el Congreso de la Unión aquel que esté encargada de la promulgación de la ley. Esta tarea debió haberse realizado inmediatamente al año de 1917, sin embargo, no se pudo realizar sino hasta el año de 1931. Mucho pasó después de que ya la Revolución Mexicana había terminado, y no fue sino hasta 1931
cuando ya nuestro país iba empezando a adquirir ciertas características económicas, sociales, políticas, que vendrían a establecer en la parte jurídica esta promulgación a lo que conocemos como la primera Ley Federal del Trabajo. De esa ley nos vamos al año de 1970, que es cuando surge la ley actual, la Ley Federal del Trabajo, que es el marco que desde ese momento hasta la fecha actual sigue regulando la relación obrero-patronal. De 1970, ya con la Ley Federal del Trabajo, que es propiamente la segunda, hablando de que teníamos el antecedente de 1931, esta ley ha sufrido muy pocas modificaciones, y para terminar nuestra línea de tiempo en relación a esta reforma laboral, hay 2 años que no deberemos tampoco dejar de mencionar en la relevancia que han tenido en los cambios del trabajo en nuestro país. Me referiría al año 1900-2012 y al año 2019. ¿Qué ocurre en el año 2012? Ese año coincidía también con un cambio en el gobierno federal, salía el presidente en turno y llega un nuevo gobierno, llega una nueva administración, pareciendo muy poco probable que en ese lapso pudiera darse esa gran reforma. Le llamo gran reforma porque una ley como la que hemos mencionado, derivada del año 1970, contiene 1010 artículos. Y la reforma del 2012 vino a modificar más de 500 artículos. Por eso le llamo gran reforma, en el sentido de que más de la mitad de la ley fue modificada en ese año, y esto debería haber implicado profundas transformaciones, que con el paso del tiempo y haciendo un balance, nos damos cuenta que en realidad el cambio fue muy poco impactante. Llegamos al año 2019, nos vamos acercando a la época en donde la gran reforma laboral que está en proceso comienza con un antecedente que fue una modificación más a la Constitución, y hago mucho énfasis en otra más, porque la Constitución mexicana, a pesar de que estamos hablando de 103 años de presencia en nuestro país, es una Constitución como ninguna en el mundo, que ha tenido más de 700 modificaciones. Esto significaría que la hemos hecho prácticamente hecho y rehecho 4 veces, y esto implica que en ningún país hay tantos ajustes a un documento básico y esencial como lo es la Carta Magna en cualquier país. Por lo tanto, la reforma que tuvimos del 24 de febrero del 2017 es el antecedente directo que tenemos para esta reforma que conocemos y derivamos como la reforma del año 2019. En este orden de ideas podemos ubicar lo que implicó la reforma laboral en torno a lo que fue la gran expectativa. La señora María Luisa Alcalde, nuestra actual secretaria del Trabajo, ha referido lo que va a significar este gran reto, y ella lo conecta con una palabra clave. El verdadero problema, dice María Luisa, va a ser la implementación de la reforma. Y vaya que está resultándoles un gran reto, porque cuánto tiempo ha pasado de esta reforma constitucional, la del 2017, y los plazos y las fechas que se fueron estableciendo, lamentablemente no se han podido concretar, no se pudieron cumplir, y desafortunadamente a todo ello nos vemos entonces ante un grave rezago, y estamos a unos pocos días de que empiece a funcionar esta reforma. No va a lograrse que sea en todo el país, sino comenzarán solamente 8 entidades. Lamentablemente no será en el estado de Guanajuato, y sería hasta en el transcurso de los próximos meses, el año próximo seguramente, que Guanajuato habrá de ser incluido. Por eso el reto que refiere la señora María Luisa Alcalde, esta implementación que requiere muchos recursos, evidentemente de carácter económico, pero hay uno muy importante que tiene que ver con la capacitación y con la actualización. Les felicito por esta iniciativa de estarse preparando, de estarse siempre transformando y actualizando, porque esto va a requerirse en nuestro país, y sabemos todos quienes estudiamos Derecho
que siendo una de sus características el dinamismo, la norma tiende pues a estarse actualizando continuamente. Vamos a hablar de la Constitución mexicana y ya vamos a comenzar a hacer referencia a los tratados internacionales. Ante esto, bastaría con simplemente colocarnos en un buscador del internet, darle a la palabra Constitución y pedirle que me refiera cuántas veces se menciona la voz tratados internacionales como uno de los principales instrumentos jurídicos que conocemos como una de las normas internacionales del trabajo. La voz tratados la van a encontrar 15 veces dentro de la Constitución y voy a referir algunos de los artículos que tienen esta referencia en torno a lo que es el gran impacto en el derecho del trabajo. ¿Cuáles son estos artículos constitucionales que debemos de tener presentes para el análisis de los tratados internacionales? Me referiría al artículo primero, el artículo 76, el artículo 89, el 117 y de manera muy especial, y haré un realce en el artículo 133 constitucional. Por razones de tiempo, no voy a poderme dedicar a revisar y analizar con ustedes cada uno de estos artículos, sino solamente vamos a enfocar nuestra atención principalmente en dos de ellos. Voy al artículo número 1, el artículo primero, que nos dice textualmente para ubicar la voz tratado internacional. Artículo primero de la Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como ustedes se dieron cuenta, ya desde el mismo primer párrafo del artículo primero nos ha aparecido la voz tratado internacional, dándosele un realce. Esta reforma hay que reubicarla en el año de 2011. Esta reforma constitucional fue previa a la gran reforma laboral del 2017 y donde la palabra tratado internacional ya se le da una jerarquía que, siguiendo nuestra pirámide kelseniana, podemos ubicar lo que significa el contexto de la ubicación de la Constitución mexicana al mismo nivel que los tratados internacionales. El siguiente artículo que debemos también tener muy presentes, les decía que son varios, pero por razones al espacio voy a destacar el artículo 133 constitucional. Leo la parte alusiva. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Me parece que la importancia que da el artículo 133 al tema de los tratados internacionales está por demás manifiesta y no solamente la ubica en el nivel del texto constitucional, como ya lo aludimos anteriormente, sino que ya nos da también pauta para entender cuál es este proceso que deben de seguir los tratados internacionales para poder ser ratificados y, en su caso, adoptados por nuestro país. Basta con llevar el texto en este caso, el organismo elaborador de la norma, directamente al Senado. No debe ir al primer paso que conocemos en el proceso legislativo, de ir ante la Cámara de Diputados, sino que este tipo de documentos, por sus características, por su nivel de especialización, por el tipo de redacción de que gozan, van directo al Senado y, de ser aprobados por el Senado, entonces de ahí ya se elevan a la categoría de convenios internacionales adoptados por nuestro país.
Hasta ahí el nivel de los artículos constitucionales y las referencias dentro de la misma Constitución mexicana. En un segundo momento vamos a hablar ahora de las referencias a la voz tratados internacionales dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí también tenemos varios artículos que también por razones al espacio solamente los voy a dejar anunciados, como es el artículo 6, el 17, el 176, el 337 bis, el 754, el 755 y el artículo 808. Ubicaremos, para efectos de esta presentación, solamente referencias a los dos primeros. Me ubicaría en el artículo número 6 con su alusión directa a la redacción. Dice el artículo 6: las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de su vigencia. Siento que esta redacción, si bien nos ha vuelto a remitir al artículo 133 constitucional que ya comentamos, está dándole también referencia al peso y al papel específico que deben de ubicar los tratados internacionales, en el sentido de ser aplicables únicamente en el contexto de lo que el principio pro trabajador refiere. Esto es, en todo aquello que beneficie al trabajador desde la fecha de su vigencia. Hasta ahí el artículo 6. Y el segundo artículo que también me gustaría resaltarlos en nuestras reflexiones es el 17 de la Ley Federal del Trabajo en relación al tema tratados. ¿Qué dice el artículo 17? Leo: a falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales del derecho, los principios de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Este artículo, el 17, vuelve a colocar en el nivel máximo de jerarquía normativa el texto de un tratado al mismo nivel de la Constitución mexicana, en la forma en que para la solución de los conflictos obrero-patronales, de no haber una referencia expresa, nos seguiríamos en el orden remarcado en el artículo 17, pero resalto que la Constitución y los tratados quedan colocados básicamente en el mismo nivel y en el contexto. Hasta aquí las referencias a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo. Pasaremos al siguiente segmento, del cual ahora ubicaríamos una de las grandes presiones internacionales que se recibieron en nuestro país para llevar a cabo la reforma que venimos mencionando del año del 2017 y que llevaría a la modificación de la Ley Federal del Trabajo en el año 2019. ¿Cuál fue esta gran presión internacional? Bueno, todos lo conocemos por las siglas TMS, que significa el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que acaba de entrar en vigor, para ser precisos, el 1 de julio de este año. Tenemos apenas muy pocos meses de que entrara en vigor este tratado, que tiene también como antecedente aquel que conocimos como el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que estuvo vigente 24 años y que viene a reformarnos ahora con el artículo donde el capítulo 23 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá tiene una dedicación expresa a los temas laborales, y fue esta inquietud directa que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Canadá llevaran a cabo esta gran presión para que México sacara adelante esta reforma, en la cual ahora fundamentalmente dos grandes temas me gustaría resaltarlos. El primero, lo que implicaría la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Así se vendió la idea ante la prensa,
y que no vendría a ser otra cosa, sino, para ponerlo en un término un poco más técnico, como es la judicialización de la justicia laboral, que desde su nacimiento, con la creación del artículo 123 y que llevaría a la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, estas quedaron adscritas originalmente al Poder Ejecutivo, siendo que si la naturaleza de la solución de los conflictos es un tema eminentemente judicial, esto debió haber quedado en manos del Poder Judicial. Esta es, digamos, la gran esencia de la reforma que estamos ahora viviendo. Deja de pertenecer las llamadas, hasta todavía ahora, juntas de conciliación y arbitraje, para pasar estos nuevos tribunales laborales, que son los que mencionábamos, 8 estados habrán ya de poner a funcionar en las próximas semanas, y para Guanajuato seguramente en el próximo año esta judicialización se hará efectiva, debiendo hacerse cargo el Poder Judicial del Estado de Guanajuato de la aplicación y de la solución de los nuevos conflictos que surjan a partir de su creación. Hasta aquí, digamos, lo más relevante en torno a los ejes claves que llevaron a cabo en la reforma laboral. Hay muchos puntos más, pero dado el énfasis que quisiéramos darle a nuestra presentación, vamos a pasar a hablar en una segunda parte de lo que serán las llamadas normas internacionales del trabajo. Trabajo. Tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT
contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. Comenzamos a hablar ahora sobre la Organización Internacional del Trabajo en referencia a las normas internacionales y de manera muy puntual, como lo hemos tratado de resaltar, sobre los tratados internacionales. Pero primero empecemos. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? Y puede ser descrita como una gran comunidad más amplia que la de otras organizaciones también pertenecientes a las Naciones Unidas, ya que no está integrada únicamente por los gobiernos, sino también, en este caso, acude la representación de los trabajadores, así como la de los empleadores, cítese sinónimo de patrones, conectados a su vez a sus propias redes mundiales. Miles de organizaciones nacionales y locales forman parte de esta organización a través de los representantes que envían a las conferencias. Y no quisiera olvidar el amplio círculo de todos aquellos que pertenecen al mundo del trabajo, de los trabajadores y de las empresas y que están comprometidos con la idea de justicia social, con el trabajo decente, con la igualdad de género y la lucha contra la discriminación tanto dentro de cada país como en el sistema internacional. ¿Cómo se ha venido transformando la organización internacional ante la crisis sanitaria que ha impactado prácticamente en todo el mundo? Y la organización internacional tampoco se ha visto ajena a este fenómeno y ha tomado y ha ordenado una serie de medidas y ha dispuesto toda una serie de prácticas que se están implementando en la mayoría de los países para poder aliviar la grave tensión que ha generado este fenómeno. Pero vamos a hablar de esta Organización Internacional del Trabajo que en sus orígenes fue creada en el año de 1919. Mucho ha cambiado el mundo y mucho ha cambiado la Organización Internacional del Trabajo. Resalto el año de creación de la OIT en relación a el primer evento que comentamos, que fue la promulgación de la Constitución mexicana. Nos anticipamos, y esto es otro motivo de mucho orgullo para los mexicanos, saber que fuimos el primer país en el mundo en elevar los derechos de la clase trabajadora a nivel constitucional. Antes incluso de que la Organización Internacional del Trabajo hubiera hecho aparición, México ya estaba ocupado de temas laborales y ya la Constitución estaba vigente. La OIT nace pues en el año de 1919, producto de aquello que se conoció como la Primera Guerra Mundial, de la firma del Tratado de Versalles, y esto viene a generar un concierto de naciones para ponerse de acuerdo sobre los grandes temas, los grandes conflictos mundiales, y con ellos una de las grandes ocupaciones, el tema del trabajo. Es así que nace la Organización Internacional del Trabajo, 1919. ¿Qué es esto de la Organización Internacional? ¿Y por qué debemos estudiar las normas internacionales del trabajo? Es un tema que prácticamente las universidades mexicanas casi no consideran. Muy pocas universidades, muy pocas instituciones. Aquí quisiera presumir la Universidad de Guanajuato ha ya implementado un curso específico como este, Normas Internacionales, el cual durante todo un semestre los estudiantes pueden empezar a acercarse a esto que llamamos las normas internacionales, con referencia particularmente a los llamados tratados internacionales. ¿Cuánto ha cambiado el mundo de 1919 a este momento? Así que, partiendo de aquel origen de la organización, podríamos afirmar que las instituciones en las cuales se apoya la OIT
abrevio para hablar de la organización con sus siglas OIT, así la conocemos, han venido a demostrar su valor. Nos referimos a este valor en el tema de la legislación del trabajo, en un marco de acción a escala nacional, a través del diálogo social y gracias al cual nace el entendimiento y se forja el interés común, y también un papel importante que ha jugado el tripartismo. Este es un fundamento clave en la organización que permite que la participación democrática de los actores sociales y económicos fundamentales en todas sus decisiones venga a darle esta eficacia a la organización internacional. Esto quiere decir, el papel que puede desempeñar y la capacidad que debe tener para responder a las demandas que se le van planteando. La OIT se ha visto enfrentada en estos ya más de 100 años por grandes acontecimientos mundiales. Se han vivido crisis económicas, conflictos sociales, guerras y en los últimos años un fenómeno que conocemos como políticas de globalización y que son contrarias a los valores que promulga la propia organización. Pero aún en casos más extremos, la OIT ha seguido siendo un actor indispensable gracias al equilibrio que aporta entre Estado y mercado, sociedad e individuo, y en la actualidad entre políticas económicas, sociales y medioambientales para un desarrollo sostenible. Otro elemento a considerar en esta evolución de la organización ha tenido que avanzar contracorriente en muchas ocasiones. Su mandato, justicia social, se ve enfrentado a factores económicos y políticos adversos, por lo que el camino hacia sus objetivos se ha convertido con frecuencia en una larga lucha, como sucede actualmente con el trabajo decente, del cual me ocuparé un poco más adelante. Vamos ahora a una parte práctica en donde me gustaría que hagamos una inmersión por lo que es la Organización Internacional del Trabajo, y les invito a que me sigan a través de la página del internet en que ahora conoceremos. Adelante. Vamos a conocer la Organización Internacional del Trabajo a través de su página. Y una vez que ustedes estén frente a su máquina y a través del localizador que ustedes utilicen, lo único que tenemos que hacer es simplemente escribir las voces www.ilo.org. Le damos el clic a esto, que yo sé que explicarles esto a ustedes que son muy hábiles en el manejo de la computadora seguramente es innecesario, pero me gustaría darles algunos referentes y algunos tips para poder ingresar y vayamos a estos puntos que pudieran serles, esperaré, de utilidad en sus respectivas actividades y nos acerque de manera directa al trabajo, intenso trabajo que se hace dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes ven, bastó darle el clic para que automáticamente estemos ya en la página principal y aquí podemos encontrarnos con la página en que la organización despliega toda una serie de opciones, pestañas, en las que para no perder nuestro tiempo, me gustaría que vayan directamente a esta solapa en donde ustedes van a ver dos referencias a los idiomas en los cuales la página se presenta. Aparece originalmente todo en inglés, pero bastaría con darle un clic a la palabra francés y automáticamente la página se transformaría. Los 3 idiomas oficiales que se usan dentro de la organización son inglés, francés y, para fortuna de aquellos que aún no dominen el idioma que no sea el de su preferencia, bueno, pueden ir a su propio idioma y basta con darle un clic a la palabra español y automáticamente en español la página se transforma automáticamente a su idioma de su preferencia favorita. Bueno, aquí lo tengo ya en español y es la misma pantalla que vimos originalmente, simplemente ahora con las mismas opciones, las mismas solapas, pero ¿qué es lo que podríamos, para efectos del tema que hoy nos ocupa, que se llama las normas internacionales, encontrar como referencia? En este fragmento superior, aquí me da diversas opciones y aquí aparece el de normas del trabajo. Le doy clic aquí en normas y
ya entro automáticamente a la sección que particularmente nos ligaría a los diversos instrumentos jurídicos que se utilizan en la organización internacional conocidas como las normas del trabajo. Les indicaría que vayan ustedes a la sección derecha, donde aparece en este segmento, primera voz, convenios. Ahora me referiré a ellas y explicaré con mayor detenimiento qué implica un convenio dentro de las normas internacionales. Otra voz clave también son las recomendaciones y fundamentalmente podríamos hasta aquí aludir que la OIT produce dos tipos de documentos primordialmente, convenios y recomendaciones. Bastaría con darle clic a la voz convenios para que automáticamente me van a aparecer todos los convenios que desde 1919 se han producido, y aquí ustedes pueden ver que llega a la cuenta de 190. Se han hecho en el mundo 190 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Haciendo las recomendaciones, hacemos lo mismo, le doy el clic y automáticamente aparece ahora la letra R con un número consecutivo y voy a dar cuenta de cuántas recomendaciones se han producido hasta el momento, llegando a un total de 206 recomendaciones con 190 convenios. Como nos interesa saber particularmente el caso mexicano, siguen ustedes avanzando del lado derecho de la pantalla y llegamos a esta sección que se llama NormLex, que es la base de datos, y aquí me da la opción de irme al país de nuestra preferencia. Debo decirles que actualmente forman parte de la organización 188 países, así que si le doy clic al perfil por país, aparecerá la lista de estos 188 países que aparecen en orden alfabético. De la A me voy a buscar en México para encontrarme con el referente que me interesa para esta demostración. Ya me ubica en la sección de México con el siguiente referente. México es miembro de la organización a partir de el 12 de septiembre de 1931. En breves días estaremos cumpliendo años de nuestra pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo. Nos da la opción de encontrarnos con legislación nacional. Si ustedes le dieran clic, ahí va a aparecerme desde la Constitución de México, la Ley Federal del Trabajo, reglamentos y esta normatividad que en nuestro país estuviera vigente. Lo mismo van a poder hacer ustedes con los 188 países en caso de que estén ustedes buscando un estudio comparativo o les interese aprender acerca de convenios y de recomendaciones de los países de referencia y de pertenencia a la organización. Enseguida me vienen las últimas ratificaciones que México ha hecho. Me permite dar cuenta que tenemos las últimas tres. Es el convenio 189. Recuerden, habíamos dicho que se han producido 190 convenios. El último que nosotros adoptamos es el 189, que tiene que ver sobre el tema de trabajadoras y trabajadores domésticos. Este convenio, si bien fue creado en la organización en 2011, México lo aprobó hasta apenas el 3 de julio del 2020. Este es un tema particularmente relevante porque seguramente todos sabemos del trabajo doméstico, peyorativamente llamadas las sirvientas, y que durante muchos años ha vivido un esquema de explotación, de sojuzgamiento, de abandono, y la organización se ocupa, entre muchos otros temas, pues en el convenio 189 del tema específico de trabajadoras y trabajadores domésticos, y es el más reciente convenio que México ha adoptado. El penúltimo convenio es el convenio 98, también este es un convenio muy famoso, actualmente se ha puesto muy de moda, que fue apenas aprobado el 23 de noviembre del 2018, pero que fue elaborado, fíjense ustedes cuánto tiempo tuvo que pasar de 1949 para que México lo llevara mediante el Senado, aquel mecanismo que vimos en el artículo 133 de nuestra Constitución, para que esos convenios entren en vigor en nuestro país. Mucho tiempo pasó para que lo reconociéramos y lo hiciéramos parte de nuestro marco normativo.
Y el antepenúltimo es el convenio 138, que tiene que ver con la edad mínima, que fue aprobado desde 1973 y que México lo hizo suyo hasta el 10 de junio del 2015. En este punto, a manera un poco nada más de una breve explicación, la edad mínima para entrar al trabajo. México tenía hasta ese momento la edad mínima de trabajo, que era hasta ese punto 14 años. La OIT venía estableciendo la edad de 15, por lo que fue hasta 10 de junio que ya hicimos este ajuste a nuestro convenio con la modificación a la Ley Federal del Trabajo para que, y también en la propia Constitución, ya el tema se eleve como edad mínima de 15 años, que había sido la implicación desde el año de 1973 en torno a la indicación que la OIT nos había planteado. Estas son apenas las últimas 3 adecuaciones que hemos hecho a nuestro marco normativo. Pero déjenme llamar la atención un poco al punto siguiente, que tendríamos que ver con cuáles convenios son los que México ha hecho adopciones en relación a lo que significa nuestras referencias de adecuaciones normativas a través del proceso del Senado. Bueno, volvamos en este momento a la página principal para resaltar que México tiene 81 convenios. De los 190 que se han producido, México ha adoptado 81 convenios, de los cuales lamentablemente, y eso implica que hemos denunciado 9 convenios, se ha abrogado un instrumento y se ha ratificado uno en los últimos 12 meses. De tal forma que si ustedes quisieran entrar a esos 190 convenios que tiene la Organización Internacional, pues no hacemos pues más que ir a normas del trabajo. Voy al segmento que ya habíamos identificado, recuérdense que la clave es NormLex, y si a mí me interesa el convenio, vamos al tema del trabajo doméstico, que vimos que es el último que hemos aprobado. Le doy clic en convenio 189 y automáticamente ya la página me exhibiría el convenio 189. Es un mecanismo de localización muy simple, en realidad es muy fácil ingresar al convenio, y esto implicaría identificar cuáles son las partes de las que consta todo convenio. Un preámbulo a manera de una exposición de motivos, es una introducción en el que se señala la relevancia del tema. Viene ya el capítulo, lo que es el articulado de este convenio, que consta básicamente generalmente no pasa de 25 artículos, en este caso consta de 27, y ustedes pueden tener fácilmente con un simple clic este convenio o cualquiera de los 190, o los que referimos de los que tiene actualmente vigente en nuestro país, que son 67 convenios. Esta es una manera de ingresar a los convenios. Las recomendaciones, pues seguiríamos también básicamente la misma pauta. Voy a recomendaciones, a manera simplemente de demostración, elegiría la recomendación número 12, le doy el clic, y esto me hace referencia a la recomendación sobre la protección de la maternidad, que fue aprobada en el año de 1921 y que México aún no ha ratificado. Hasta aquí un poco esta primera introducción y un tip básico a lo que serían los instrumentos jurídicos que tiene la Organización Internacional. Vuelvo a la página principal. Vamos a la página de origen, donde está el desplazamiento de todas las ventanas, todas las posibilidades de opción que nos da la organización. Y otro punto que recomendaría ampliamente aquí en este segmento son los temas. Si ustedes quisieran conocer de qué se ocupa la Organización Internacional, basta con darle el clic y va a generarme un listado de aproximadamente 27 grandes temas, también arreglados de manera alfabética, en donde se ocupa de diversas opciones, muchas de ellas ya reguladas en nuestro propio marco normativo, pero hay temas en los cuales todavía nuestra legislación todavía ni siquiera se ha ocupado. Voy a destacarles, a manera también de una breve demostración,
uno de estos temas, voy a irme directamente a un tema de gran ocupación que le ha generado a la organización y se conoce como el futuro del trabajo. Aquí pueden ustedes encontrar instrumentos también que han sido producidos al interior de la organización y como referimos el año de creación de la OIT, que fue 1919, a 100 años de distancia, la organización dedicó todo el año 2019 para analizar única y exclusivamente el tema del futuro del trabajo. No hay duda que las nuevas tecnologías, esta modernización que nos ha impactado a todo el mundo, y volvamos al tema de la pandemia, ahora esto nos ha forzado a estar todos desde casa utilizando equipos de computación y trajo este fenómeno que por ahí andaba rondándonos ya, se le ha denominado home office, que conocemos en el español como el teletrabajo, que es una modalidad que ahora muchas personas han venido a utilizar sin quererlo, sin saberlo. Ya la OIT pues ya venía pronosticando que esto era una realidad, que mejor la reconociéramos, y la organización produjo otro de sus textos fundamentales que se conoce como la Declaración sobre el Centenario de la OIT, dedicado al tema del futuro del trabajo. Cada opción literalmente los va a ir legando a ustedes, así como adentrarnos en un mar de posibilidades en el que ustedes podrán encontrar no solamente los grandes temas, los convenios, las recomendaciones, la legislación del país. Yo esperaría que de verdad sepan que esta es una posibilidad, además es un mecanismo que no tiene ninguna suscripción, puede uno ingresar de manera gratuita y tienen ustedes la oportunidad de estar conociendo qué es lo que en otros países se está haciendo sobre la misma problemática que en este momento nos ocupa en nuestro país. Hasta aquí dejaríamos esta demostración. La organización internacional tiene también sus instrumentos básicos y es indispensable que conozcamos acerca de la constitución de la propia organización internacional, la cual establece desde su primer párrafo el tema de la paz universal y permanente basada en la justicia social. Esto nos permitirá hablar un poco acerca de estos pilares que le han dado el sustento y que son la base y toda la esencia para poder entender todo el entramado en el cual gira la Organización Internacional del Trabajo. Identificaríamos fundamentalmente los siguientes elementos: paz universal, la justicia social, el trabajo decente y por último el cuarto elemento que se conoce como el tripartismo. Una breve descripción a cada uno de ellos. Empecemos a hablar de esta paz universal. La OIT ha sustentado su trabajo, recordemos que su origen allá en 1919 fue como resultado de aquella Primera Guerra Mundial y cómo en toda esta evolución son los grandes acontecimientos, estos grandes conflictos sociales, los que siguen siendo la gran preocupación de que en cualquier momento pudiera aparecer hasta una tercera guerra mundial. Por eso es que la OIT sustenta este pilar esencial relativo a esta paz duradera, la cual establece solo podría ser lograda a través de la justicia social, la libertad, dignidad, la seguridad económica y la igualdad de oportunidades. Algo que sustenta todo este andamiaje es el tema trabajo, al cual la OIT lo menciona como no considerarlo como una mercancía o como un mero artículo de comercio. Todos los trabajadores deben disfrutar de libertad, la libertad de asociación, libertad de expresión, el derecho a la negociación colectiva, y estos principios los vemos fácilmente explicados a través de la implicación a estos seres humanos que desgraciadamente, como en el caso mexicano, 8,5 millones de personas no tienen un trabajo que les permita un sustento. Y ahora, volviendo al tema de la crisis sanitaria, muchas personas han seguido perdiendo su trabajo y esta preocupación la OIT la sustenta como ese trabajo duradero. Vamos a hablar de estos principios básicos de sustento a la guía y al marco de acción de la organización. El segundo pilar que la OIT refiere, este llamado de la justicia social,
Este es un principio rector de toda su acción, reconociendo en él la dignidad, el trabajo, el valor y esta respuesta a una noción que tuvo inspiración marxista de que el capitalismo es la base del trabajo convertida en una mercancía. Según la concepción que tiene la Organización Internacional, todas las formas del trabajo pueden ser fuentes de bienestar y de integración social si se encuentran debidamente reglamentadas y organizadas. No podemos negar que el trabajo es algo que se vende, se compra, pero los mecanismos del mercado están sujetos a fines más elevados. Desde la Constitución, que también por cierto fue promulgada en el mismo año de creación de la OIT, 1919, se afirmaba que el trabajo no puede considerarse como artículo de comercio. Desde la Declaración de Filadelfia, que es desde el año de 1944, esta idea vuelve a ratificarse más decididamente. El trabajo no puede ser una mercancía. Los siguientes principios restantes expresan un compromiso que se contrajo también con el tema de la democracia, la igualdad y la lucha contra la pobreza. La libertad de asociación y de expresión son fundamento de un modelo de democracia participativa, el cual está basado en el diálogo abierto entre los actores independientes, y esto en la Declaración de Filadelfia lo impugnó a través de principios que la organización considera plenamente aplicables a todos los pueblos, aun cuando los gobiernos colonialistas impidieron a la organización internacional o en la propia sociedad de las naciones. Se dio una adopción de compromisos que hasta este tipo se mantuvieron durante fenómenos como el que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde se ha basado, por la igualdad de género, esta lucha que radica en algo que impera en contra de la pobreza, tanto a nivel internacional como en los respectivos países. Hablando del tema del tripartismo, que implica la participación de los trabajadores y de los empleadores en un nivel de igualdad con el de los gobiernos, entabla un diálogo libre a través de un proceso democrático y de toma de decisiones. Los métodos que utiliza la organización han sido y siguen siendo una piedra angular en el quehacer de la organización internacional. Parece evidente, al menos en principio, que constituyen una cuestión importante y compleja basado en la creencia de que los objetivos económicos y sociales son interdependientes. No fue fácil para la organización perseguir este objetivo, sobre todo desde la creación de instituciones, las de Bretton Woods, hasta el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero esta cuestión se ha vuelto periódicamente una amenaza para una tercera guerra que se antoja cada vez más cercana. Analicemos el siguiente elemento, trabajo decente. Este concepto lo formula la organización por los mandantes de la organización, conjuntamente con los trabajadores, con los empleadores y los propios representantes gubernamentales, como una forma de identificar cuáles son las prioridades de la organización, basándose en el reconocimiento de que el trabajo es una fuente de dignidad personal, de estabilidad familiar, de paz en la comunidad y de democracia. El trabajo decente viene a reflejar una aspiración de prioridad en una agenda social, económica y política de los países en el sistema internacional. En el tesauro de la Organización Internacional define al trabajo de la siguiente manera. Cito: conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad. Así, el empleo es definido dentro de la organización como un trabajo que se efectúa a cambio de un pago, salario, sueldo o comisiones, propinas, sin importar la relación de dependencia. El concepto fue impulsado en el año de 1999 por Juan Somavia, que en su momento era el director general, y propugna la idea de 4 objetivos esenciales. Un trabajo que esté basado
en lo que impliquen sus alcances a un consumo alimentario, también que abarque el tema de vivienda, el vestido para tener un nivel de vida y acceso a servicios públicos como la educación, la sanidad, el transporte, agua potable y alcantarillado, y la posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado. Y por último, para alcanzar a comprender a cabalidad este alcance del trabajo decente, un derecho a participar en las decisiones que afectan la forma de vida de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y satisfactorio. Para este propósito, les invito a que veamos este segundo video que sustenta estos pilares fundamentales en la organización. Adelante, video 2. Par l'effort de tous, par la collaboration de cœur et d'esprit de tous, nous élèverons le monument de paix et de justice sociale que les peuples ont conçu après la catastrophe de la guerre. The task of the ILO is to extend the frontiers of social progress throughout the world. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Let me assure you that despite the thickness of the prison walls, all of us on Robben Island and other jails could hear your voices demanding our release very clearly. There is nothing more fundamental than a good-paying job.
The ILO is a very distinctive multilateral organization because it brings together government, business, and labor. In that sense, it brings together all aspects of society. For us, employment is synonymous with peace. The ILO's decent work agenda really touches the core of people's lives and aspirations. It is up to us to create a global growth economy, one that will give people the jobs they need to support their families and improve their lives. Como ganadores del Premio Nobel, ambos sabemos que el trabajo decente se encuentra en el corazón de la paz. I believe what the ILO is trying to promote, and that is the decent work agenda, is still very much relevant. From a human rights perspective, decent work is an essential component because it's part of human dignity. Today, the ILO continues to promote the values we share, the rights we all must respect. The 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization sets out the ILO's vision of its mandate in the 21st century and gives the organization the contemporary tools to continue realizing its historical mission. In dealing with the problems of today, we must not forget that there was a crisis before the crisis, a global process of deepening inequality, and we cannot go back to business as usual. The ILO brings together the actors of the real economy to find real solutions. The organization's decent work agenda is a sound basis for forging the balanced policy approaches that are the foundation of sustainable development. Decent work is a key tool in finding the integrated solutions that respond to the needs of people, of business, of economic growth, and the environment. La estructura de la organización. ¿Cómo está organizada? ¿Cuál es ese interior y estos andamiajes que sustentan todo el quehacer que se hace dentro de la organización internacional? Bien, empezaríamos indicando que se trata de un organismo que está estructurado dentro del sistema de las Naciones Unidas y constituye la principal autoridad en temas del trabajo y de la política social que tiene el sistema internacional. En su conjunto, la OIT en su esencia es y desea ser una asamblea mundial en la que se reúnen los representantes del mundo del trabajo. Es tripartita, puesto que hay trabajadores, hay empleadores, participan los gobiernos en sus decisiones relativas a su programa, así como en la adopción de los instrumentos que ya referimos, como los convenios y las recomendaciones. El número y el carácter de sus miembros hacen de ella una organización prácticamente universal. Son 3 los órganos que supervisan y llevan a cabo su labor. Iríamos en orden jerárquico. En primer lugar, hablaremos de la Conferencia Internacional, que congrega anualmente a todos sus miembros. En segundo lugar, mencionaremos el Consejo de la Administración, que es elegido por la conferencia. Este se reúne 3 veces al año. Y por último, en el tercer nivel está propiamente lo que es la oficina, que esta se encuentra dirigida por su director general y que es designada por el Consejo de Administración. Esta estructura ustedes la pueden encontrar dentro de la propia Constitución. Por cierto, es un instrumento sumamente sencillo, sumamente ágil, apenas lo conforman 40 artículos. Pero detengámonos en estos 3 niveles de lo que es esta estructura, comenzando por la Conferencia Internacional del Trabajo, la máxima cúpula dentro de la estructura. ¿Qué es en sí la conferencia? Su equivalente sería una asamblea general y, como mencionamos, se reúne una vez al año. Tradicionalmente, desde el año de 1919, se reúnen en el mes de junio y siempre han tenido su sede permanente, la tienen en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Se compone de 4 representantes de cada uno de sus miembros. Como mencionamos, la estructura es tripartita, así que aquí ya los números parecería no me están cuadrando, porque si son 3 partes, ¿cómo es que hay 4 representantes? Bien, sucede que hay un representante por los trabajadores, un segundo representante por los patrones empleadores, y por el lado del gobierno tendremos 2 representaciones. Así que sus miembros son los países que conforman a las Naciones Unidas, lo decide la Asamblea General, y quienes le comunican al director general necesitando 2/3 partes de sus delegados gubernamentales presentes y votantes. Ningún miembro de la OIT podrá retirarse sin aviso previo, de lo cual, como mencioné, son 2 delegados de gobierno, el de representación de trabajador y el cuarto representa a los empleadores. Estos 4 representantes tienen derecho a voz y a voto. Se pueden acompañar de consejeros, los cuales tendrán únicamente derecho a voz, y los que tienen solamente el voto son los 4 representantes que ya hemos indicado. Se determina por una orden del día que establece el Consejo de Administración, que es el segundo nivel dentro de la estructura. Pasemos al Consejo de Administración. Este consejo está compuesto por 56 personas, de los cuales son 28 pertenecientes a la representación gubernamental, 14 son representantes de empleadores y los siguientes 14 representan a los trabajadores. Este consejo es renovado cada 3 años, y de los lugares que están asignados, 10 están ya permanentemente asignados a los países miembros de mayor importancia industrial. Los restantes son designados por los delegados gubernamentales que asisten a la conferencia. El mismo consejo decide quiénes son los países de mayor importancia y tienen su reglamento propio. Este es un organismo, llamémosle así, de nivel ejecutivo, que está en función de establecer como una de sus principales funciones, ya lo mencioné, el de determinar cuál es la orden del día que regiría dentro de la Asamblea General. Y pasamos al tercer nivel, que es la misma oficina internacional. Esta está encabezada por su director general, quien es el máximo representante de esta parte que llamaríamos la parte ejecutiva de la organización. Este director es designado por el Consejo de Administración y es quien da instrucciones, es el director responsable de la buena marcha de la oficina y su principal función es de nivel ejecutivo. Dentro de las funciones más importantes de que tiene la oficina y con ello su director es compilar y distribuir la información relativa a las condiciones de vida, también estudia temas que han de someterse a la conferencia, preparan documentación para la orden del día y este papel que es fundamental, que es prestarle asesoría a los países miembros que lo soliciten. También su función es redactar y preparar publicaciones en los idiomas que el Consejo de Administración le indica. Como ya también lo vimos en la demostración práctica, son 3 los idiomas oficiales que se utilizan dentro de la organización. Finalmente diríamos que es un centro operativo de investigación y de publicaciones, y la administración y la gestión están descentralizadas en oficinas regionales de zona y correspondencia. Muchas de estas publicaciones ustedes las van a poder localizar y descargar, también muchas de ellas son gratuitas, algunas sí es necesario invertir en ello, pero estoy seguro de que adquirimos documentos de primer nivel y que nos darán información relevante de los temas que en México también venimos ocupando. Algo que es clave entender es que este organismo, para que se pueda sostener, tiene un presupuesto que es asignado por la Organización Internacional, por las Naciones Unidas y también por las aportaciones de los propios países. Los países deben de estar cubriendo anualmente este subsidio para poder tener el sostenimiento. Bien, vamos ahora a la siguiente y última sección de esta presentación, que tiene que ver con la eficacia de las normas internacionales.
Podríamos preguntarnos a este punto, ¿de qué nos sirve que haya 190 convenios, 210 recomendaciones, si estos son instrumentos que son producidos en otro país y que aunque ya vimos que tendrían que ser ratificados por México, es libre opción, no es obligatorio que yo tenga que reconocer los 190, de ahí que nada más tenemos ahorita 62 convenios vigentes? Pero algo que sin duda sí me gustaría resaltar es cómo poder hacer efectivo que estos instrumentos internacionales los llevemos a la vida práctica. Va a ser casi imposible, por ahora todavía, que ustedes acudan a la defensa de un trabajador, vayan con su demanda ante todavía hoy juntas de conciliación, que ya pronto dejarán de existir, y ahora llamaremos a estos nuevos juzgados laborales, y vayamos e impugnemos la aplicación del convenio 189 en relación con los trabajadores domésticos. Regularmente estas maneras de implementación y de lograr esta eficacia de la organización internacional lo vamos a hacer a través básicamente de dos figuras que reconoceríamos como, por una parte, el procedimiento de reclamación, y el otro mecanismo que existe para esta eficacia sería el procedimiento de queja. Hablemos un poco acerca de este primer procedimiento, el de la reclamación. ¿Cómo acudir ante la organización a hacer una reclamación sobre el incumplimiento que hace un país a alguno de los convenios que haya sido signados? Una vez que adquirimos el compromiso de ratificar y de haber adoptado un convenio, cada año debemos de enviar un reporte de los avances legislativos que se van teniendo en relación al cumplimiento de ese convenio. Pero si yo debo de reportar el incumplimiento, existe un formulario que se dirige a la propia oficina internacional. Puede irla a presentar una organización de trabajadores, llámese sindicatos, o bien estas organizaciones de empleadores que conocemos a través de los consejos de representación patronal, llámense cámaras de comercio, cámaras de la industria del calzado. Los patrones por su parte pueden también acudir ante la organización a hacer esta denuncia a través del mecanismo de reclamación. Cuando se alega que un país miembro no ha adoptado las medidas para el cumplimiento, le es comunicado al gobierno para que en una primera parte del procedimiento se le pide al país que presente un informe y haga una declaración acerca del cumplimiento. Se dará un plazo prudencial. De plazo prudencial, entiéndase traducido como un margen de 3 meses para que el país produzca una respuesta. Y aquí podríamos encontrarnos ante un doble escenario. El primero es que el país no responda, y el otro es que no considere satisfactoria por el Consejo de Administración, pudiéndose hacer pública la reclamación y la declaración. Ante esto, entonces, pasaríamos al segundo mecanismo de la eficacia de las normas, que se llama el procedimiento de queja. Este procedimiento también es relativamente muy sencillo, lo puede presentar cualquier país miembro, pudiendo presentar una queja contra otro miembro que no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio. El Consejo recibe este procedimiento de queja refiriéndolo a una comisión de encuesta que se conforma por expertos de la organización, que son los que van a analizar el caso y le solicitarán al gobierno que presente un informe en el plazo que ya mencionamos, prudencial, de hasta 3 meses, y esta comisión es la que se va a encargar de estudiar la cuestión planteada e informará. La comisión de encuesta, una vez que ha estudiado la queja, redactará su informe, dará su resultado, dando el plazo para que el país adopte las medidas y en caso de no lograrlo, pasar a sería la publicación de esa denuncia para que se haga pública y a través de ello ejercer una forma de presión internacional. Este es el papel que realizaría la comisión. Subyace una crítica que se viene haciendo a todo el funcionamiento de la organización internacional. Quienes estudiamos el derecho y vamos al segmento del derecho internacional, se pretende como un desideratum
lograr un cuerpo de normas internacionales del trabajo que resulte claro, que sea actualizado, o dicho de otro modo, alcanzar un código internacional del trabajo. Un sueño que ha sido la meta que muchos directores generales de la organización se han planteado, y con ello adecuar todos los esfuerzos que se vienen haciendo en los países que conforman la organización para mejorar la aplicación de estas normas existentes y que la eficacia del derecho internacional no quede exclusivamente en un capítulo de buenas intenciones. Se plantea esta necesidad de adoptar con un enfoque que garantice a la organización un cuerpo sólido de normas internacionales del trabajo, y esto generará exámenes periódicos de todo el cuerpo normativo y de evaluación de su eficacia. Seguirá siendo adecuada esta legislación internacional en la medida en que represente la legítima aspiración de carácter humanitario a través de un arduo y prolongado camino para alcanzar esa vía de los derechos sociales que deberá de conducir algún día a la clase trabajadora mundial hacia un destino mejor y una vida digna de ser vivida, en la que sus derechos legítimos se aproximen a aquella idea aristotélica de la justicia con la que empezamos, quien nos enseñó que esta debía de ser la virtud perfecta, la mejor de las virtudes por la cual ni la estrella de la tarde ni el lucero del alba podían ser tan maravillosas. Finalizamos con esta frase de Oliver Wendell Holmes, que dice: la mente humana, una vez ensanchada por una nueva idea, nunca recuperará sus dimensiones originales. Aspiro a que su inmersión al mundo de las normas internacionales del trabajo produzca a ustedes estas nuevas ideas que nos darán la posibilidad de que ese código internacional, que es el gran desideratum que la OIT plantea, pueda dar esa posibilidad de lograr ese mundo digno en donde los trabajadores alcancen el trabajo decente que propugna la organización internacional. Pues quedo a su disposición para la sección de preguntas y por mi parte agradecerles su atención. Muchísimas gracias.